Levanta la piel. No, ya. Entonces, tenemos la cotización parcial y la cotización total. ¿Cómo se calcula esto? Yo voy a tener mis retenciones y PPM de segunda categoría. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a restar el CIS, accidentes del trabajo, ley sana, el orden de prelación que vimos hace un ratito. Calcula cobertura parcial. Hagamos un pequeño ejemplo, usando el CIS al 1,53. ¿Ya? El contribuyente emite huelga de honorario por 4 millones y su retención es 490.000. ¿Cuánto es mi renta imponible para efectos de cotizaciones? El 80% de los honorarios, es decir, 3 millones. Situación 1, vamos a ejercer la opción por un 47%. Pero, ojo que la cotización parcial solo aplica a salud y AFP. CIS, ATEP y ley sana van siempre al 100%. Entonces yo voy a decir 3.200.000 por 1,53, 3.200.000 por 0,91, 3.200.000 por 0,02 y cubrir esos tres. Después voy a hacer lo mismo por salud, con la diferencia que ese resultado lo voy a multiplicar por 47%. 3.200.000 por 7% y el resultado por 47%. Profe, pero el 1.53 es sobre los 3 millones 2, ¿Sí? 3.200.000. pero el cálculo ahí da 23.011 y si yo lo saco me da más. No, la 48. No mal decir. Ya. La 48. Ya. Después. Muy bien. 3.200.000 después. El de abajo igual está malo. Ya, recalculemos todo. Pasa. Recalculemos todo. Le saco la sal. Entonces, ¿cuánto me da 3.200.000 por 1,53? 48.960. 8,960. Accidente del trabajo, ¿Cuánto es? 0.91. 0,91, 29.120. Exacto. 9.120. Ley sana, 0,0600. 600, 602. 600. No te puede dar 0. Pero es que decía 301, alcancé a ver. ¿Cuál era el 640. monto? Hay 40. Los 3.200.000 por el Sí, 0,02%. Porque es un 0.02. Salud. 124. Sí, 224. Pero ese no. El 47%. Exacto. El 47% de 3 millones 2 por el 7%. Exacto. Sí. ¿Cuánto es? No sé. ¿Qué pensé? Por 40. Entonces por 1.504.000 que hay que aplicar el Exacto. 7%. Exacto. 105.280. Exacto. 105.280. Y ¿Y la de abajo cuánto es? 12. 658. 12. Serían 180.480. 184. Lo único que te ¿Y la suma da? ¿Y cuánto me da la suma? Ay, no sé, 180.480 más cuánto. No veo, profe, de aquí. No seguro que lo estoy sumando yo. Ya. 120,
Los 490 Sí. es la retención del PPM que trae. ¿Pero dónde sacó? No, porque está muy El PPM que pagó 64, durante el año. Después viene De la financiación. 104,960. Es lo que él trae. Y Sí, el- ¿Cómo calculó el AFP por 3 el millones 80% por Al el 80% por el de las 12% y 4.000. después por el 47%. Porque estoy con cotización parcial. de los PPM, el ahorro. De 3 millones 2, le saqué por el 7% y a ese valor le apliqué el. Gracias, profesora. Hasta luego. Situación 2. Profe, ahí en el caso anterior la diferencia es la que se devuelve o no sabe. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto voy a mandar a cotizaciones? 364.480. ¿Cuánto PPM tenía? 490. 490. Menos 364, Tengo una evolución. 125.000. ¿Por qué dicen que le vamos a devolver? O sea, si es que elige que se devuelva, ¿no? Se equilibraron solo de eso. Claro, ahí tenemos que esos 125 me quedan como PPM, Claro. que si esta es su Lo única debe renta, pagar. se lo vamos a devolver. Ni siquiera hemos calculado eso todavía, ¿ya? Pero esos quedaron ahí para que sigan su proceso normal de operación renta. Veamos esto. Buenas noches. Bueno, ¿podemos dar por terminada la clase? En este caso, el trabajador no ejerció la opción por el 47%, es decir, no ejerce la opción de cotización parcial. Por lo tanto, los primeros tres, también calculados, Sí. se mantienen iguales. La salud, 224.000. ¿Pero qué pasa con la AFP? No me alcanza el PPM para pagar la AFP. Queda con deuda, Así es. Acá en el formulario 22, cuando yo haga mi declaración de renta, vamos a decir, mira, y lo que es AFP no alcanzó a pagarla toda. Una parte sí, pero no toda. Lo que faltó por pagar se va a convertir en deuda previsional que tendré que enterarla yo en la institución previsional correspondiente. En forma particular. Porque mis PPMs no me alcanzaron a cubrir, solamente cubrieron 187.200. En circunstancia que debió haber sido ¿cuánto? Como 250.000. ¿Cuánto es 3.200.000 por 12%? 384 ya pagado. ¿Y cuánto pagué? 187. Me faltan como 300.000 aproximadamente. Que voy a tener que enterar en la AFP y que la AFP me va a estar cobrando. En el caso anterior, nos tenía un crédito, ¿cierto? ¿Sí? Ya suponiendo que es de un año anterior a este. Arrastro ese crédito este año, ¿no es cierto? ¿Crédito? No, la retención. La La retención, ¿sí? diferencia que le quedó La a favor. retención. Sí, PPM. porque suponiendo que del año pasado nos quedaron 125, ¿no es No, cierto? eso te lo devolvieron en la renta de ese año. Ay. ¿Ya? Pero si no lo cojan como crédito, ¿no? No, Le devuelven se igual. le devuelve igual. Eso no sabía. Ya sé. No lo puedo dejar a nadie. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego a la página del servicio, voy a llegar a un asistente y me va a preguntar: ¿desea cotizar parcial o quiere cotizar total? Entonces, yo digo, a ver, aquí quiero mejor la cobertura total. Y le cambia, mira, esto es lo que te sale con total. No, quiero parcial, y aprieto de nuevo a parcial. Acepto la cobertura parcial. Y acá me sale cómo va a ocurrir. Cuando llego a la propuesta de declaración de renta, que es esta, me va a figurar acá un cargo por cotización. Veamos cómo se ve esto en el formulario 22. Hay un Excel. Como este Excel de acá.
por acá. Vamos a abrir el oficial. Entonces, ¿dónde me veo? En ayuda, formularios. ¿Dónde está el formulario 22 de la T23? Primera parte del formulario, global complementario. Ya no entramos ahí. Rebajas a la renta, eliminaciones y créditos, impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces acá está la parte de la empresa. Cuántos mi impuestos de primera categoría, mi impuesto único, todo eso se traspasa a estos códigos y acá para el lado. Deducciones. Recuadro 1, honorarios. Está separadito. Honorarios con retención. Y acá al lado, ¿qué es lo que va? La retención. Y honorarios acá abajito sin retención. Después si tengo otros honorarios de fuente extranjera, tengo incrementos, eso lo vamos a ver después, y me da mi total de ingreso bruto. ¿Y qué dijimos? Por el total de ingreso bruto yo puedo descontar acá abajito mi 30% de gastos de sueldo o gasto efectivo, según sea el caso. Y acá también puedo disminuir el APB que yo tengo como trabajador de honorario. Y me da mi total de honorario y eso lo traspaso al anverso del formulario. Fíjense que aquí hay alguien que se llama remuneraciones de directores de SEA. Los directores de sociedad anónima pueden emitir una boleta de honorario de conformidad al artículo 48 en la ley de la renta, que dice que ellos las dietas que les pagan las cobran con boletas de honorario. Y esa boleta de honorario tiene tasa 10% porque ellos no están obligados a cotizar. Así que se mantiene para ellos la tasa original del 10%. Y después se traspasa. ¿Sí? ¿Por qué ellos no tienen obligación de cotizar por el solo hecho de ser director de una sociedad? Porque así lo establece la ley. A ellos no los ¿Profe? obligaron a cotizar. Una consulta. ¿Sí? Ahí donde usted mostró los honorarios de fuentes Sí. extranjeras, por ejemplo, yo presto un servicio a una empresa extranjera ¿Sí? y para hacer la boleta, y si esa empresa, por ejemplo, no tiene RUT acá en Chile, Me hacen la boleta con el 55 parece. Ah, 55, uno pone como dígitos así, 555, 55-5. Claro, porque no deja hacer como boleta sin destinatario, ¿no? Emitir boleta de honorarios a empresa extranjera. Con el 44. Terminan 6. Con ese RUT. Y puedo hacerle la boleta. Y si me retuvieron impuestos en el exterior, puedo reconocerlos para efectos de doble tributación. Entonces, voy a adelantar un poquito. Esto es global complementario. Pero este contribuyente, solo que tiene rentas de honorario, las va a declarar en donde dice rentas por honorarios, línea 5. Rentas percibidas por honorarios y honorarios de director, artículo 48 y 42, número 2. Y acá me traigo el valor que calculé en el reverso del formulario en el recuadro número 1. Ahí ya descontado el gasto. Y después, acá abajito, me van a calcular el impuesto global complementario según tabla. Y acá abajito, más abajo, acá me van a reconocer los PPMs que yo enteré en el código 152 del formulario 29 como independiente. ¿Y qué pasa si emití boletas con retención? Retenciones por rentas declaradas en el código 110, el recuadro número 1. Entonces las retenciones van acá, en el 198. Y finalmente estos dos restan. Pero ojo, acá viene un código muy especial que se llama otros cargos. Y acá cargos por cotizaciones previsionales. Código 900, ahí yo coloco el cargo por las cotizaciones previsionales. Y como arriba reconocí los PPMs, después este 900 me absorbe esos PPMs y así se paga.
¿Ya? Hagamos un ejercicio de honorarios solamente. Supongamos que el contribuyente tiene honorarios sin retención por 25 millones. Y tengo honorarios con retención por Gracias. 18 millones. ¿Cuánto debería ser la retención por 18 millones? Es mi honorario bruto. Los 18 por 2.340.000. punto 3. 2 millones 3. Chao. ¿Cuánto es mi gasto presunto? Si fuera por gasto presunto, ¿es el tope o no es el tope? Voy a tener que buscar el valor de la UTA. 73884. Por 15. Y esto lo vamos a dividir por 3. Y me da que el tope son 36 millones de ingresos. ¿Y cuánto tenía? 43. Por lo tanto, solamente le puedo dar valor de la UTA por 15. 11 millones. ¿Ya? Y ahí terminé mi honorario bruto. Me imagino este formulario porque me está pasando solo. Después acá arriba, en las rentas de honorarios, voy a incorporar mis 31, 991, 740 y me calculo solito mi impuesto global complementario. Revisemos si está bien. ¿Qué necesito? La tabla y el impuesto global complementario 2023. Está en el artículo 52 y ¿cuánto fue mi ingreso? 31. Estoy en el 8%. Acá está mi cantidad a deducir. Eso por 0.08 menos esta cantidad. Ahí está, el mismo 1.200.000. ¿Tengo un crédito? No tengo ningún crédito. Tengo aquí un impuesto determinado y ¿qué es lo que voy a tener a mi favor? Tengo aquí mis retenciones, 2.340.000. ¿Y qué más tengo? PPM, porque tenía boletas sin retención. 18 millones fue mi honorario bruto sin retención. Ah, no fue, perdón, 25. Entonces, eso por punto 13. Y acá arriba me queda de PPM 3.250.000 más 2.340.000. Como quedamos, saldo a favor. ¿Cuánto impuesto me tocó pagar? 1.200.000. Pero ahora, ¿qué nos falta? Cotizaciones. Hagamos el cálculo de cotizaciones. Honorario bruto. ¿Cuánto va a ser? Honorario bruto va a ser los 18 más los 25. Ya, no me lo está sumando. 18. ¿Cuánto es el tope imponible? Creo que tengo que ver cuánto es mi 80%.
34.400.000. ¿Cuánto es el tope imponible, como les decía? Tope imponible 81,6. ¿A qué fecha estoy calculando esto? Al 31 de diciembre. Entonces necesito el valor del UF al 31 de diciembre. 35.110,98. Al 31 del 12. Después, ¿cuánto dijimos que era el tope imponible? 31,6. Esto sería 28 millones, perdón, 2.865.000, pero eso sería mensual. Necesito anual. 24.380. ¿Está sobre el tope? Está sobre el tope. Por lo tanto, voy a usar el tope para hacerle las cotizaciones. SIS, ATEP, Belsana, AFP, no, perdón, Salud, AFP. ¿Cuánto es el SIS? 1,88%. ATEP, 0,93. Belsana, 0,02. Salud, 7%. ¿Qué AFP? Capital 11,44. Indicadores previsionales. Pero aquí tengo que tomar independiente. No, porque el sí ya lo está calculando. Eso, porque el SIG lo calculo acá. Entonces yo no sé por qué Previred lo coloca todo junto. Porque la liquidación es algo así. Pero digo el independiente. Porque no sale con liquidación. Ah, pero bueno, son sueldos patronales, sí. Ya. Ahí se usa ese Pero no porcentaje. es honorario. No, para ver. ¿Se fijan? Entonces, ojo, ya. Dijeron 1. ¿Ya? AFP 1. Tiene 10,69%. ¿Cuánto sería entonces este por este de acá? ¿Cuánto se me va la AFP? 3.006.000. Eso sería, tremendo número. ¿Cómo lo guardáis? ¿Qué es lo que necesito saber también? ¿Cuántas retenciones tengo? Tenía 2.340.000. 2.340.000. Y tenía PPM por 3.250.000. Estas eran las retenciones. Este era el PPM. Total. $5.590.000. Entonces, aquí en este cálculo, ¿cuál va a ser mi tope? 5.590.000. ¿Vamos a cotizar total o parcial? Parcial. Esto por el tope.
aquí vamos a hacer un pequeño por 47% por 47%. Total cotizaciones 3.831.000. Entonces yo en mi código 900 voy a traspasar ese número. 900 y la devolución ahora cayó a 476. Profe, acá no, o sea, se aplican los topes de la FP. ¿Sí? Vamos por O el sea, sí tope. estamos en el... Pero él lo hizo. Está por el tope. Profe, ¿por qué le sacó el 80%? Para un honorario bruto? Al honorario bruto va a quedar afecto a cotización el 80%. ¿Por ley? Por ley. Cotizo el 80% del honorario bruto. Entonces, 43 millones por 80%, 34.400, lo cual era mayor que el tope, entonces cotizo por el tope. Si fuera menor, entonces tomo lo mismo. Ahora, si fuera cotización parcial, ¿Esa es parcial? ¿O de perdón, total, Ah, si fuera cotización total ahí esos dos de abajo también. Supongo del 47. y ¿qué pasa? Tengo más cotizaciones que retenciones. Entonces tengo que ajustar este. ¿Y qué es lo que voy a decir? Es decir, esto menos eso es lo que me queda de cotización. Ah, es como el anterior. Y la diferencia la paga. Claro, la diferencia tiene que pagar. Y lo que me faltó, Pero, lo tengo que ir a enterar yo a la AFP, porque la AFP va a empezar a hacer la cobranza. Profesor, Entonces- ese Excel lo va a subir, ¿cierto? Lo voy a pensar. Por fin, para practicarlo. Mire que esto es totalmente nuevo para mí. Entonces en este caso, de acá, voy a cambiar el código 900 por este de aquí. Ahora salgo a pagar. Chan. ¿Qué falta en este formulario? Reajuste del artículo 72. Esa es otra forma de buscarlo. Metas circulares, y la circular de las multas que sale todos los meses, al final sale siempre el reajuste, 2,1%. ¿Tanto que vamos a dejar? 2,1%. Y ahí está mi reajuste del artículo 72 para este contribuidor. Profe, ese monto que sale a pagar es lo que me faltó en la cotización, ¿verdad? Este monto que te sale a pagar aquí, en realidad, ¿qué es lo que es? Tu impuesto global complementario. Porque tus PPM se te fueron a las cotizaciones y te quedaste sin PPM para pagar el impuesto. En ese caso le conviene el parcial. ¿Cómo? Le conviene el parcial. Te conviene el parcial. Pero ojo que el parcial tiene sus detalles. Si soy una persona que tiene ISAPRE, yo tengo que pagar el precio de mi plan al ISAPRE. Pero si soy un trabajador independiente que tiene FONASA, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a pagar por la operación renta a FONASA. Y tú si tienes una licencia, No te la pagan completa. te la van a pagar parcial porque cotizaste parcial. A una amiga le pasó eso.
Y si conocen a alguna chica que esté en estado de gravidez, las licencias de prenatal y postnatal se las van a pagar parcial. Y imagínense en el año 1, cuando la cotización parcial era un 5% y la gente le empezó a llegar la licencia por un 5%. Terrible, ¿eh? Entonces, también tiene sus peros este tema, ¿ya? No es llegar y decir, no, 5% el tiro, no, o sea, la parcial al tiro, 47%, lo que sea. Tienes que darle una vuelta. ¿Y cómo andamos de salud? ¿Cuántas licencias tienes? ¿Qué pasa si tienes licencia? Si estás en FONASA. Si estás en ISAPRE, no corre eso. Ya. ¿Dudas hasta aquí? Hay que darle más vueltas. ¿Cómo llenar eso? Vamos a complicarlo un poco más. Pero no con los honorarios. Para que ya vimos un poquito el formulario 22, vamos a complicarlo con los trabajadores del 42.1. Y así va a quedar ahí un barbecho. Control. Oye, tenía por aquí. La ley de la. Entonces vimos el artículo 46 donde hablábamos de la renta accesoria, ¿cierto? Sí. ¿Cómo olvidar? Ay, sí, Ariel, te lo juro. Sí, ya me lo respondió. Sí. Artículo 47. Los contribuyentes del número 1 del artículo 42, que durante el año calendario parte del hayan obtenido rentas de más de un empleador, disculpen aquí la redacción, patrón o pagador simultáneamente, parece que esto viene de 1924, deberán reliquidar el impuesto del número 1 del artículo 43, aplicando el total de sus rentas disponibles, las escalas y tasas que resulten de los valores anuales, según la unidad tributaria del mes de diciembre y los créditos y demás elementos de cálculo del impuesto. Entonces, tengo que reliquidar. Clásico ejemplo. Los profesores que trabajan, no sé, con 2 colegios. Imagínense que un profesor trabaja en un colegio y gana 700.000 pesos. ¿Cuánto impuesto único paga? Cero. Y trabaja en otro colegio que le pagan 500.000 pesos. ¿Cuánto impuesto único paga? Pero si lo lleváramos todo unido, ¿debiera pagar impuesto único? Sí. Sí, estaría en el primer tramo. ¿Qué pasa con una persona que es pensionada y gana 600.000 pesos de pensión? ¿Cuánto impuesto paga? Y si además tiene rentas por, no sé, 1.600.000, ahí está pagando en el 4%. Pero si le sumo lo otro, quizás cambia de tramo y estaría en el 8%. Aunque sea, o tal vez puede ser que se mantenga en el tramo del 4%. Pero esta persona va a tener que reliquidar, mandar su renta de forma anual para poder unir las dos rentas. El único caso de excepción, en el caso de la reliquidación, no resulta en un mayor impuesto a pagar, el contribuyente no está obligado a realizar. Estoy en un tramo exento en el 1, estoy en el tramo exento por la segunda, y si lo sumo, sigo exento. Entonces ahí no estoy obligado a reliquidar anualmente. Estos contribuyentes pueden efectuar pagos provisionales a cuenta de las diferencias que se determinen en la reliquidación. ¿Cómo pago ese PPM? Porque el formulario 29 ya no me da más espacio. Entonces se paga en el formulario 50. Mira, lo actualizaron. La última vez que lo vi fue la semana pasada y no estaba actualizado, salía el amarillito antiguo. Ya. Bueno, entonces, en el formulario 50, este es un formulario multiuso. Sirve para muchas cosas. La primera parte tiene que ver con impuesto adicional. Más adelante lo voy a torturar con eso. Después, habla del impuesto a los combustibles. No lo vamos a ver. Impuestos, juegos de azar y apuestas hípicas.
Está bien interesante eso para seminario de título. Impuesto a la renta. Ah, este ya me interesa. Impuesto a los tabacos, otro impuesto. No. Entonces, impuesto a la renta. Impuesto único de segunda categoría enterado al fisco por el propio trabajador. Entonces, si yo estoy pidiendo, oiga, háganme una retención adicional, ¿lo incorporo aquí o no? No, porque aquí lo estoy enterando yo. Pero si yo le estoy pidiendo a mi empleador que me haga una retención adicional, acá también, pues. PPM voluntario, artículo 88. El voluntario no lo pago yo también. También te lo puede hacer el empleador. Pero el empleado no lo paga directo en el 48 de No. la formulario 29. No lo paga acá. Fíjate. DJ 1887. Declaraciones juradas. Declaración jurada de renta. Información, formularios y plazo. 1887. Entonces cuando se manda la DJ de sueldos, hay un campo que dice mayor retención solicitada, artículo 88. Y por acá estoy diciendo, oye, retenciones EPM voluntario del artículo 88, acá vía formulario 50. Entonces, claro, puedo solicitar una mayor retención. Los demás contribuyentes del número 1 del 43 que no se encuentren obligados a reliquidar dicho tributo conforme al inciso primero, ni a declarar impuesto global complementario. Pregunta, ¿este contribuyente que lo estamos mandando a reliquidar es un contribuyente de global complementario o el contribuyente de impuesto único? El que vimos recién, Sí, ese era de global. ¿de global? ¿Por qué? Porque salía una parte ahí donde salía su impuesto global. Claro, le determinamos el impuesto global en el formulario, ¿cierto? Que era 1.200.000, algo así. Ese. Impuesto global complementario o IUS, artículo 47, 52 o 52 bis. 52 y 52 bis es el global, pero el 47 es el contribuyente de global que está reliquidando. Por lo tanto, yo sigo siendo un contribuyente de impuesto único que estoy declarando con la tabla anual. No he perdido mi espíritu de contribuyente de impuesto único de segunda categoría si es que tengo que reliquidar. ¿Ya? Efectos especiales. ¿Ya? Se llegó a desmayar. Sí, absolutamente. Pues esa parte filosófica que no sirve de nada, porque usa el mismo código del formulario y manda el mismo formulario en la misma fecha. Pero, esa es la parte filosófica. ¿Ya? Sigo siendo un contribuyente de impuesto único de segunda categoría. No me convertí en contribuyente de global. Soy de impuesto único. Y que estoy reliquidando, ya sea porque estoy obligado, o bien lo puedo hacer voluntariamente. Hasta la 20.630, es decir, con efecto a contar del año 2013, el contribuyente de impuesto único no podía reliquidar anualmente, salvo que estuviera obligado por el caso que tenía rentas simultáneas. Y cuando tenía rentas simultáneas, yo tenía que recalcular mes a mes. Mira, en enero gané tanto en esta empresa, en febrero gané tanto en esta empresa. Si sumo los dos, debe haber pagado esta cantidad, y esto es lo que pagué, entonces esto es lo que me falta. Y hacía todo ese cálculo por todos los meses. Era una lata. ¿Ya? Pero había que hacerlo. Y se hacía con un formulario accesorio que era al formulario 22, no me acuerdo ni el número. ¿Ya? Pero cuando le iba mandando mi renta, iba colocando esa reliquidación. Y solamente habían dos contribuyentes de impuesto único que se les permitía reliquidar.
al contribuyente que pagaba intereses por dividendo hipotecario y al contribuyente que tenía una PB. ¿Y qué hacía la gente para reliquidar? Sobre todo los que tenían renta variable, sacaban una PB por 5 lucas al año. Y al hacer esa PB, yo podía reliquidar. Como tengo renta variable, puede ser que un mes está en el 8%, un mes quede exento, un mes quede en el 13%, otro mes quede en el 4%. Entonces, antiguamente, si yo no reliquidaba, eso quedaba así. Ese impuesto único no se devolvía. Entonces, en cambio, cuando yo reliquidaba, lo lleva todo a una tabla anual. Y puede ser que haya quedado en tasa del 4%. Y como en un mes pagué con tasa 13%, eso que pagué de más, me lo devolvían. Y con la ley 20.630 dijeron, ¿sabéis que esta cuestión es puro enredo? Se toman las rentas del año y se mandan a Global Complemento. Y aplico esa tabla y veo si le sale a pagar o a devolver. Por ejemplo, un contribuyente está en el tramo del 32% y lamentablemente quedó sin trabajo en febrero y no encontró más trabajo en todo el año. Él perfectamente puede reliquidar y todos los demás meses les van a sumar como cero y lo va a llevar a la tabla anual y va a generar una devolución de impuestos. Veamos la tabla. Pongamos que este contribuyente ganaba 5 millones al mes. Imponible. Vamos a hacer un aproximado. Con 5 millones, al menos paga unos 500.000 pesos de impuestos. ¿Ya? Impuesto único. Por lo tanto, ese contribuyente que ganó 10 millones tiene adentro ¿cuánto? 1 millón de impuesto único. Pero con 10 millones yo voy a pagar 4%. Y casi mi tasa efectiva va a estar casi rondando el 0 porque estoy muy pegado acá. Entonces me van a generar una devolución de impuestos. Probablemente quede pagando 100.000 pesos de impuestos. 50.000 pesos de impuestos. Veamos. 10 millones por .04 menos 396, 297. 3 lucas queda pagando impuestos. Cuando lo llevamos a la tabla anual. Entonces, ahí le van a devolver 900.000 pesos, casi 1 millón de pesos por concepto de impuesto único. ¿Y cómo se la van a devolver? En el formulario 22, acá arribita, tengo rentas de fuente chilena, línea 2. Y ahí acá coloco mis rentas de fuente chilena. Por ejemplo, digamos, no les quiero echar a perder ese ejercicio. Aquí sí. Ahora sí, destruyamos. Entonces, ¿cuánto dijimos de rentas de fuente chilena? 10 millones. ¿Cuánto es mi impuesto único? La cantidad rebajada. Están mis 3.700 pesos. Yo acá tengo un crédito que viene del impuesto único de segunda categoría, línea 44, código 162. Dijimos 1 millón, que fue el impuesto único que me retuvieron entre enero y febrero.
y supongamos que lo despidieron sin derecho a indemnización, por lo tanto no tiene impuesto único pagado en la indemnización. Y sin indemnización, Puedo traerme el impuesto único que yo pagué en la indemnización. le sirve como crédito. ¿Cómo? Le sirve como Y le crédito. sirve como crédito, pero las rentas que quedaron afectadas a impuesto único las tengo que sumar. Y ahí me va a generar una devolución de 996. Tiene que trasladar acá como resultado de reliquidación. Está automático el formulario. Y ahí se me genera el saldo a favor. ¿Dudas hasta ahí? Guárdelo, profe, y suba ese por Ahora voy a devolver algo que dejé para después, les dije. Voy a devolver algo que dejamos para después. Indemnizaciones. Las indemnizaciones tienen un ingreso no renta contenido en el artículo 17, número 13. ¿Qué dice? La asignación familiar, los beneficios previsionales y las indemnizaciones por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. En el caso de las remuneraciones del sector privado, se considerará la remuneración promedio de los últimos 24 meses. Eso dice después del punto seguido que hay. Por lo tanto, esto tengo que interpretarlo armónicamente con el Código Tributario. ¿Qué dice el Código? Perdón, el Código del Trabajo. ¿Qué dice el Código del Trabajo respecto a las indemnizaciones? ¿Cuánto es la indemnización? ¿Qué, por los hasta- años? Por años trabajados, ¿Mm? hasta 11 años trabajados. Y acá tengo un tope. Tributariamente, Los 6 meses y 24 meses para el sector público, puede ser. dije remuneración promedio de los últimos 24 meses. No dije con tope. Y fíjense que para términos laborales, ¿qué es lo que yo utilizo? La última remuneración de verdad. Si es un sueldo fijo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Tengo normas que no están conversando. Pero si empiezo a hacer zoom, voy a ver que son muy armónicas estas dos normas. ¿Por qué? Después les invito a leer el reporte tributario 27 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. El artículo 178 del Código del Trabajo establece qué tipo de indemnizaciones puedo tener. Indemnizaciones legales. Ejemplo de una indemnización legal. Termina el plazo. ¿Cuándo, No, por necesidad de empresa. cuándo una indemnización, cuándo una empresa está obligada a pagar una indemnización? No te piden por necesidades de la empresa 161 meses. Cuando le avisa con menos de un mes de anticipación. Artículo 159, artículo 160, artículo 161. ¿Se acuerdan? 159 falta prohibido. ¿Ah?
159 nos falta de probidad. Termina de trabajo con necesidades de la Sí, empresa. es que son como varios en eso. 661. Código del trabajo. Necesidades de la empresa. Vamos a tener que refrescar un poquito la memoria. $159. El contrato de trabajo termina en los siguientes casos: mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, vencimiento del plazo del contrato. ¿Se fijan? Conclusión del trabajo, caso fortuito. 160. El contrato termina sin derecho a indemnización cuando estoy en las siguientes causales: conducta grave, como falta de probidad, acoso sexual, vías de hecho, injurias, conducta inmoral, conductas de acoso laboral. Número 2, empleaciones incompatibles. 3, no concurrencia al trabajo, ¿se acuerdan? 2 días seguidos, 2 lunes del mes o 3 días del periodo. Abandono del trabajo, actos o omisiones, perjuicio material, incumplimiento grave. Ahí no da. Y 161, la empresa puede poner por necesidades de la empresa, ¿cierto? Y el inciso segundo por desahucio. También puedo colocarlo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es un ejemplo de indemnización legal? Las que emanan del mismo Código del Trabajo y que me obliga a pagar una indemnización. Voy a tener indemnizaciones que también provienen de contratos colectivos de trabajo. Hay indemnizaciones que provienen de convenios colectivos. ¿Qué es un contrato colectivo? Voy a mandar a leer a don Clotario Bles para que aprendan un poco de sindicalismo. Como las agrupaciones, claro, es como el sindicato. Contrato colectivo que se firma con un sindicato, con un gremio, asociación, funcionarios, trabajadores. ¿Y cuál es un convenio? Son posteriores acuerdos y mejoras que se le hacen al contrato colectivo a través de negociaciones posteriores. ¿Qué pasa si el contrato colectivo establece la obligatoriedad de pagar una indemnización en caso de renuncia del trabajador? Eso es a todo evento, No es a todo evento. ¿no? Es una indemnización que proviene de un contrato colectivo. Sí. En ese contrato es donde se establece eso. Exacto. Pero dijimos que fuera todo evento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿es una indemnización legal? Sí. Sí. Pero no por la ley, sino que emana de un contrato colectivo o de un convenio colectivo. Las indemnizaciones contractuales y voluntarias deben ser analizadas por el 17 número 13. Por ejemplo, quieren contratar a Patricio en una empresa y Patricio negocia que siempre le tienen que pagar un finiquito, una indemnización. Por ejemplo, a todo evento. Aunque el Código del Trabajo dice que después de 7 años yo podría negociarlo, él lo puede negociar antes incluso, con su contratación. Nada lo impide. Entonces, si Patricio dice, ya, perfecto, y le pactan una indemnización a Patricio, cuando Patricio quede desvinculado de la empresa por a ese motivo, esa es una indemnización contractual, porque no emana de la ley, sino que emana de un contrato. Y si Carla, que también trabaja en una empresa y le dice, chao jefe, me retiro porque encontré un trabajo mejor, y el empleador o ex empleador dice, escucha Carla, no quiero que te vayas así sin nada, mira, yo te voy a dar una indemnización igual, porque así fuiste una trabajadora bacán y no quiero que te vayas así, quiero que seamos siempre amigos, ¿ya? Entonces le paga otra indemnización, eso para ser voluntario. Y estas indemnizaciones contractuales y voluntarias son las que yo debo analizar
por el 17, número 3. ¿Qué tipo de indemnizaciones legales me voy a encontrar? La legal por años de servicio, la legal por desahucio, la legal por falta de aviso previo y la legal por feriado. Esas son mis indemnizaciones legales, las cuales yo no voy a incluir a priori en el 17 número 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la IAS clásica? Por años de servicio. Está contenida en el inciso segundo del artículo 163, en la que dice 30 días de la última remuneración devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses con un límite máximo de 330 días de remuneración. Y la última remuneración no puede exceder las 90 UFs. Entonces, ¿qué pasa si me pagan más días de remuneración? ¿Sigue siendo indemnización por años de servicio? Es voluntario. ¿O va a ser voluntaria? La ¿O tendrá un componente voluntario? Sí, una parte voluntaria. Tiene un componente voluntario. Porque esta indemnización yo estoy obligado a pagarla. Lo que pasa es que le pagué un poquito más. Y ese poquito más se me sale de acá y lo voy a meter a la otra juguera. Y lo mismo que con los topes. Hasta 90 UFs es no renta. Porque el mismo Código del Trabajo, en el 172, dice que es un ingreso no renta. Pero si se me ocurre pagarle 400 UF, momentito, hasta 90 UF no renta. Los 310 restantes, vétamelo a la otra juguera. Y a todo evento, también, tope 90 UF. Pero ojo, va a ser una IAS a todo evento legal cuando yo cumplo con los requisitos del Código del Trabajo, a contar del 7º año de trabajo. Si yo la pacté y la pagué antes, es contractual y entra al 17 número 3. No como indemnización a todo evento que es ingreso no renta. Profe, ¿y esa indemnización por año de servicio igual va a tener el tope de los 11 años? Depende de lo que hayan pactado. ¿Ya? ¿Es 17 número 3 o número 13? 13. Indemnización por desahucio y sustitutiva de aviso previo. Ambos tipos de indemnizaciones constituyen indemnizaciones legales y son calificadas como ingresos no renta. Siempre y cuando No superemos 90 las 90 UFs. Vacaciones o feriados, claro. Si el trabajador quedó con vacaciones adentro, yo se las tengo que valorizar y pagar. ¿Ya? Y esta también tiene carácter de no renta. ¿Qué pasa con los colectivos, contratos colectivos? Lo mismo, 90 UFs. También va a ser no renta. ¿Qué pasa con los convenios colectivos? Lo mismo, no renta hasta las 90 UF. Entonces, ¿qué me va a quedar con las otras indemnizaciones? Las voluntarias o las contractuales. Bueno, las voy a tener que meter a esta juguerita que está en el artículo 17 número 13 y voy a tener que hacer otro cálculo. Y además, todos los excesos de las otras indemnizaciones, ¿sí?, por los montos que excedan a las 90 UF o por los montos que excedan a los 330 días de remuneraciones, voy a tener que incorporarlos. ¿Qué tipo de trabajador tiene derecho a toda una indemnización completa sin tope de años de servicio? El trabajador que fue contratado antes de 1980. ¿Era 80 o 81? Parece que era 80 por ahí. 81, agosto del 81, creo. Por ahí es. Sí, ¿Ya? Ese trabajador no tiene tope. exacto. Por eso hay algunos viejitos que uno va a algunos locales, sobre todo en Santiago Centro, locales antiguos, hay unos viejitos que están más que inventariados. ¿Por qué? Porque sale demasiado caro desvincularlo y ellos no van a renunciar porque no quieren que perder la indemnización.
¿qué es lo que va a pasar con ellos? Hasta aquí. Van a trabajar hasta que se mueran, porque ellos no quieren soltar esa posibilidad de que les tengan que pagar una indemnización jugosa, sin tope de años. Y en ese caso también va a ser no renta, ¿ya? ¿Y cómo aplica? El mismo impuesto único. Hagamos un ejercicio de indemnizaciones. Lo voy a dejar aquí en este mismo archivo. Don JJ es ilimitado por la empresa en que trabaja. Déjame empezar. Se le pagan las siguientes partidas. Feriado. ¿Cuánto le va a pagar de feriado? ¿Cuántos días? No, ¿cuánto? Esto es lo más sencillo. Póngale 300.000. ¿Cuándo ganáis? Póngale valor eso. Ya, espera, hagámoslo de otra manera. Última remuneración de vengada. $1.450.000. Promedio de remuneración últimos 24 meses. Esta tiene un pequeño detalle. Detalle no menor. Lo que vale la pena indicar. Y acá está. Tratándose de dependiente del sector privado, se considera remuneración el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias y reajustado, lógicamente, por IPC. Entonces tengo que sacar, ¿qué cosa? Todo eso. Todo eso que sale, gratificaciones, participaciones, bonos y asignaciones extraordinarias. Vamos a decir que su Eso promedio... como asignaciones extraordinarias serían como las de locomoción. Pero ojo con el aguinaldo, porque si le pagué aguinaldo todos los años, ya no es extraordinario, Ya es algo habitual. ya está acostumbrado. Así que su remuneración promedio de los últimos 24 meses es 1.300.000. Eso por contrato colectivo, ¿cierto? No aguinaldo. No necesariamente. Porque el empleador quiso, puede estar en un contrato con convenio colectivo o en voluntario. Pero es universal. Le paga yo más, yo ¿Qué hago? Que voluntario de beneficio. Ya, feriado, 15 días. Ustedes lo pidieron el día, yo le iba a dar el monto. Ponga el ¿Qué monto, más? po. No, calculemos. Ustedes son secos para esto. ¿Qué más? Feriado, 15 días. ¿Qué más le vamos a pagar? IAS legal. ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Cuántos días tiene adentro? Tiene 6 años. Lógicamente tengo que tomar la fecha de ingreso a la empresa con la fecha de egreso y la fracción superior a 6 meses la aproximo hacia arriba. IAS legal. IAS voluntaria. Ya, calculemos, ¿cuánto sería el feriado? Vamos a la última remuneración de vengada. La divido en cuánto? 30 y la multiplico por 15. 15. Te voy a pagar 325. IAS legal. Me falta algo aquí. Aviso previo.
¿Cuánto es el aviso previo? La misma remuneración. 1.450. ¿Cuánto es la legal entonces? Por 6 años. 1.450 por 6. Y tengo la voluntaria. ¿Cuánto es la mar de voluntario? 2 millones. Muy poco. Ya, póngase cariñoso, entonces dele 10, pues, profe. Ya, le vamos a dar 6 millones. Lo que ya el jefe. Sí. Ya. Entonces, Raya para la suma. Periodo tope legal voluntario. IAS, artículo 17, número 13. ¿Cuánto va a ser? 90. Última remuneración de vengada por 6 años. 7 millones 8. Vamos a darle más voluntad. 10 millones. Salió con la suya JJ. ¿Cuánto el total haberes? 20 millones 875. Entonces, ¿cuántos son ingresos no renta? Bueno, voy a dejar la guía legal, voy a dejar el aviso previo y voy a dejar el feriado. Después, ¿qué hago con lo que tengo aquí? Entonces voy a decir, mira, mi IAS voluntaria, ¿cuánto fue? 10 millones. 10 millones. ¿Cuánto tengo de tope? 7 millones, que el tope. Tengo 2 millones 200 de base de use. Y le voy a aplicar la tabla de use en el mes que corresponde. Y calculo mi use. Eso no lo sé. ¿Qué no sabía? Que se hacía esa base de cálculo del use en la indemnización. Así es, tengo que hacer ese cálculo. Necesariamente. El tope de las 90 UF era por cada ítem, ¿cierto? O sea, por cada... Claro, Cada pero el aviso indemnización. previo es por cada mes, o sea, por el mes, ¿ya? Ah, El IAS legal, mi tope es sobre la última remuneración de vengada, ¿ya? Porque si la última remuneración de vengada son 8 millones, no, ahí tengo que usar el tope de las 90 UF, ¿ya? Y lo mismo al feriado también, no me puedo pasar de ese tope. ¿Y Pero cómo para calculo efectos de esos calcular, 7, ¿sí? esos 7 millones 8, profe? ¿El tope IAS? Dije la última promedio de las últimas 24 meses en remuneraciones Ujú. por los 6 años. Ah, Si trabajó 40 años, por 40 años. ¿Ya? Tributariamente no hay tope para los años. A diferencia de la norma del Código del Trabajo. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Puedo repetir? En el Código del Trabajo tú vas a pagar 30 días de la última remuneración de vengada por Días del último remunerado. fracción de meses, por año trabajado o fracción superior a 6 meses. ¿Ya? Ujú, sí. Pero a nivel de impuesto a la renta, para calcular tu tope de las guías, tú vas a calcular tu remuneración promedio de los últimos 24 meses y la vas a multiplicar por la cantidad de años trabajados. No hay tope. Si trabajó 20 años, por 20 años. en el otro son los 11 años, ¿no? Mm. O sea, En el otro los 330 11 meses. ¿Ya? Pero ojo, esa guía es legal para hacer no renta, siempre que esté bajo las 90 UF en la última remuneración de vengada. Por lo tanto, me va a entrar por acá. Acá van a entrar las otras, voluntarias o lo que sea, las 90 UF. Entonces, como vemos, Ah, claro. O sea, pagaría el
¿Se le haría el descuento del impuesto solamente cuando tenga IAS voluntaria? O que no, o que sean contractuales. ¿Ya? Las del otro lado no van a pagar impuestos. O salvo que estas estén por sobre los topes. ¿Ya? Por ejemplo, yo tomé la última remuneración de vengado, 1.450.000. No, voy a tomarle la última que fue 5 millones. Y está sobre el tope de las 90 UF. Y sobre los 5 millones le calculé el feriado, le calculé el aviso previo. Si yo quiero hacerlo, todo eso que está en exceso lo tengo que mandar para acá. La diferencia. La diferencia, por sobre las 90 UF. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? No sé si tiene mucha relación, pero ahora con el tema de los finiquitos, el descuento que hace el empleador para recuperar como su seguro cesantías, ¿interfiere ahí en eso o no? No. Eso es para que él pague menos de su bolsillo. Mm. Pero tampoco es obligatorio. Tampoco es obligatorio. ¿Ya? Entonces lo que nos interesa a nosotros es cómo calculo el... Mm. Es un mini tema que teníamos que ver. Tenemos Mini, otro mini tema. mini. Gratificaciones. ¿O no? ¿Continuará? Ya se los voy a dejar para el próximo trimestre la gratificación. Cuando retomemos rentas del trabajo. Ah, para un sábado, pues claro. Una cápsula sabatina. Una cápsula. ¿Un Todo sábado? video. ¿Por qué quieren que venga un sábado? No, ¿Qué les hice? ¿Qué me pregunta? Un sábado. Ya Donoren. Sí, hay que pagar más que sí podía que mi jefe sí me pudo tomar una semana, no estaba bien. Estaba medio neurótico. Ah, no, obvio. Pero ¿Y el trabajo bajo presión? ¿No que usted dice que en su currículum que trabaja también bajo presión? Ahí, se siente muy bien ahí. Ah, voy a hacer el nanay. Bueno, tuvimos rotación completa hoy día. Felicitaciones.